WhatsApp sin abrir, hablando de cosas que no dicen nada pa' ver si aún estás. Borracho en Miami, volando pa' la yo de vuelta a Madrid. No me importa que como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervios. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo o si me lo tomo en serio. Ansío que esto que siento no sea mío. O por qué de pronto se siente tan frío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. ¿Habrá motivos para estar mal o debo ser yo presintiendo el final? No es el terno carnaval si es el terno de lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo de fondo saxo y queremos sexo. Eso me estoy refiriendo. Y ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? La llevaré a casa con mamá. Y yo te tengo es triste corazón. Esa canción me toca el corazón, la verdad. Es una de las canciones más No, bonitas. es tremenda. Y a mí literalmente me pones esa canción y se me viene a la cabeza el mundial. O sea, es que es una locura. No, qué bonito. Sí, yo estuve viendo ese mundial. La verdad es que fue algo sumamente bien, espectacular. Aunque no ganó Cristiano Ronaldo. Wow. Pero ganó Messi. Me siento feliz, ¿sabes? Claro. ¡Quedé como un tonto anoche! Proyecto Es tremendo, no, es tremendo. ¿Quién es la lama? A ver, la Lama es una chica de acá de Ecuador también que hace batallas, pero me habían dicho que vos habías unido como que a esta persona con una persona en particular, un súper recontra amigo tuyo, que como que los habías unido y habías hecho de Cupido y te fuiste. Mira, te voy a responder con sinceridad. ¿Te conviene decir que las cosas fueron así en vez de decirme no? La verdad que lo invitó otra persona. Ok, está bien, yo fui. Eso es un amigo, poniendo el pecho a las balas, eso es un amigo. No, fue Gerson, chicos, fue Gerson. Pero está bien, es parte del show, es parte del show. La cosita es que ayer le dice a la chabona cuando terminan, como que nos vemos en Ecuador. Y eso fue como que... Gerson es tu novio. No es mi novio, nos estamos conociendo. Viene ahora acá dentro de muy poquito. ¿Tú eres de las personas que le gusta conocer primero antes de poder comenzar una relación? No, eso no tiene sentido. Obviamente primero tenés que conocer a la persona. Sí, qué tonto, ¿no? Esas personas que al toque nomás se meten en una relación, ni bien la conocen 2 semanas, claro que no. Y ya le está diciendo mi amor, la presenta al público. Es siempre bueno primero conocer a la persona. Pero no, básicamente yo prefiero que todo el mundo piense lo que quiere y que me digan cachuda y que me digan tora ahora, pero mantener el show vivo, porque al fin y al cabo a Gerson, estamos hablando de Gerson, a Gerson le sirve muchísimo mantener a la gente entretenida, es parte de su trabajo, es parte de mantener al público vivo. Entonces, ok, do it. A mí realmente lo único que me importa es lo que pasa fuera de la cámara. No, o sea, si es que tú tienes un novio streamer y ves que tu novio se está besando con alguien en directo. O sea, No. Ahí estamos hablando de otra cosa. Un beso. es su trabajo, señorita Pic. Es su trabajo. Tú tienes que respetar el trabajo. No es respetar el trabajo, es saber, bueno, hasta qué punto uno puede aceptar. Y antes de meterse en una relación, decir, ok, yo voy a aceptar esto y esto. O sea, yo, por ejemplo, hay un reto que hacen siempre, que es el reto de poses. Eso es algo que realmente a mí no me va ni me viene porque sé que realmente no tiene ningún tipo de importancia. Hago es pose. Porque siempre escucho de pose. ¿Qué es Poses pose? es como que vos pones la cámara, hay chicas que se prestan para esto, que está perfecto, cada una hace su contenido como quiere, pero no es mi estilo, ni lo haría yo jamás. Pero básicamente ponen la cámara acá y cuando si pierden la batalla tienen que hacer poses, como si estuvieran intimando, pero simplemente haciendo la pose. Le dicen tipo, ponete así, ¿Qué ponete así. carajo? Justamente estoy viendo una pose ahorita, ya sé que es pose. Puse pose Gerson y me salió una pose. Exactamente, o sea, eso es lo que suelen hacer, pero es parte del show, o sea, yo hasta ese punto lo entiendo. Después, justamente, esto es poses, exactamente esto es poses, justo. Justo puse para Clavadito. saber qué es pose, ¿sabes? Sí.
Exactamente. Bueno, Oh, ok, si ok. esa es su forma de entretener a la gente y a la gente le gusta, ok, just do it. Pero la cosa es pasarlo a lo físico. No, no sé, yo pues ya cambié, ¿sabes? Ya cambié, ya no soy esa persona. Igual yo con la Lama no tengo ningún tipo de problema, ¿eh? Simplemente fue que me pareció muy gracioso que Gerson le haya dicho como que nos vemos en Ecuador. O sea, eso nada más. Pero de ahí no, no, nada más. Todo bien con la Lama, me cae bien y todo. Oh, o sea, ¿a ti te gusta Gerson? No son cosas que hablo en live. Ay, eso es un sí, eso es un sí, Vic. Te voy a dar un consejo consejérico, ¿ok? Te escucho y sobre todo te escucho porque sos su amigo. Cuando tú realmente cambies a una persona, es porque realmente esa persona te ama. Si esa persona te hace cambiar para bien, te hace hacer las cosas correctas y te respeta, es porque es la persona indicada. Con eso te digo absolutamente todo. Si tú cambias a una persona para bien, entonces, y la persona te hace caso, es la persona correcta. Lo escuché, está para analizarlo muchísimo, pero también hay otro punto que es que nadie es el encargado de cambiar a nadie. Y si las personas quieren seguir haciendo las cosas mal, simplemente que las hagan, pero sin dañar. O sea, si vas a seguir haciendo las cosas mal, decir, ok, yo voy a seguir haciendo las cosas a mi modo, me aparto para no lastimarte. La persona indicada, la persona que realmente te ama, te hace cambiar para bien. No sigue permitiendo que tú sigas haciendo las cosas malas. Esa persona buena, la persona que te ama, te cambia para bien y no para mal. Sí, y a veces igual cuando estás Siguiendo a todos. eh, enganchado con una persona o lo que sea, simplemente decís, bueno, está bien, yo me quedo y si yo me quedo, esa persona va a decidir hacer las cosas bien, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Pero bueno, es también hasta ver hasta qué punto una puede aguantar también. Pero bueno, por el momento, o sea, esto estoy hablando de suposiciones, o sea, por el momento todo tranqui, todo bien. Bueno, tienes razón, señorita. Pero bueno, cada Una quien. no se puede poner en el hombro, Una no se puede poner en el hombro la responsabilidad de cambiar a nadie. Una lo que puede hacer es hacer las cosas bien. Yo puedo hacer las cosas bien y dar todo mi cariño y dar todo mi amor, y en caso de que eso no genere ningún cambio, esa persona no será para mí y yo no seré para él, y cada uno puede seguir sus caminos de forma tranquila, pero sabiendo inconscientemente de que uno dio lo máximo posible y hizo todo su esfuerzo y ya. Eso es lo que importa al fin y al cabo, que haber hecho las cosas bien. Exacto. La cagada es cuando una persona hace las cosas mal y aún así puede dormir tranquilo. A mí me pasa que si yo llego a mandarme alguna cagada, hasta no poder explicar las situaciones o no poder decir algo, no duermo tranquila. O sea, yo necesito estar segura y tranquila de que hago las cosas bien. Bien desde mi punto. Si hay algún malentendido, se explica y ya. Qué buenas palabras, señorita. Tengo 20 años y a mis 20 años sí viví un montón de cosas, y todas las cosas que viví las viví sola. Las pasé, algo tengo que haber aprendido. Así que ya. Siempre es bueno tener cuidado también. Tienes que tener mucho cuidado, señorita. ¿Ok? Ten mucho cuidado, señorita. Sí, también. Y mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con el amor. El amor es peligroso. Hay que saber controlarlo. El amor si se te pasa mucho, pues ahí comienzan los problemitas, ¿eh? Así, de espalda, como vi a la señorita cuando estaba... Espérate. Pero si, ¿cómo sabes tú las poses si tú no ves esos directos? Porque estaba hablando con Vic y de la nada me dijo, Gerson hace algo raro a veces, hace las poses. Gerson poses en ¿Ah, sí? TikTok y me salió tu directo justo haciendo eso. Ok, esta es la pose... No, que me no, recuerda. como la señorita, mirando Es que yo no la sé hacer así, perro. para allá, mirando Así. como la señorita. No, volteate, Está loco. Ella quería ponerse así, yo no. respeta mis puntos, respeta Pero mis por puntos. eso, papu. Volteate, como tú le Yo hiciste. estaba hoy. Como le hiciste poner a la señorita. Vamos. Yo no. Ella se puso así. Para que veas lo que se siente. Escúchame. Por favor, respeta mis puntos. Bien. Así quédate. Bien, 10 minutos. More, aprenda a respetar. Bueno.